Acepta lo que te sucede. Ama solo lo que te sucede y está tejido con el hilo de tu destino, porque, ¿qué más te conviene? Actúa. No pierdas más tiempo discutiendo lo que debe ser una buena persona. Sé una buena persona. Adapta tu realidad. Adapta tu mente a las cosas que te han tocado en suerte y ama a las personas con las que el destino te ha rodeado, pero hazlo con todo tu corazón. Agradece. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio que es estar vivo, pensar, disfrutar, amar. Ama tu oficio. Ama el pequeño oficio que has aprendido y conténtate con él. Aprende de los demás. Si alguien puede mostrarme que lo que pienso o hago no es correcto, lo cambiaré con gusto, porque busco la verdad, por la que nadie fue realmente perjudicado. El perjudicado es el que persiste en su autoengaño e ignorancia. Aprovecha el tiempo. Considera que ya has visto lo suficiente de la vida y que tu tarea está cumplida. ¿Cuántas cosas buenas has visto? ¿Cuánto dolor y placer has experimentado? ¿Cuántos honores has rechazado? ¿Con cuánta gente grosera has sido amable? ¿Cuánta fuerza tienes para realizar tu trabajo? Lucha por permanecer así, como la filosofía quiso hacerte. Respeta a los dioses, salva a los hombres. La vida es breve. Solo hay una cosecha de la existencia terrenal, una disposición santa y actos vecinales. Aspira a la virtud. No importa lo que diga o haga alguien, mi tarea es ser buena persona. Atiende a lo esencial. No te dejes distraer por las cosas superfluas. Concéntrate en lo que tienes delante, con precisión y seriedad, con amor y justicia. Y libérate de todo lo demás. Busca la armonía. Observa siempre que todo es el resultado de un cambio y acostúmbrate a pensar que no hay nada que la naturaleza ame tanto como cambiar las formas existentes y hacer otras nuevas como ellas. Cambia tu percepción. Si te molesta algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y esto lo puedes revocar en cualquier momento. Cuida tu alma. Mira dentro. Dentro está la fuente del bien y brotará siempre, si siempre cavas. Evita la ira. Un semblante enojado es muy contrario a la naturaleza. Pero, aunque fuera así, que toda ira y pasión estuvieran tan extinguidas en ti, que fuera imposible encenderla de nuevo, aún así, no debes contentarte con eso, sino esforzarte además por comprender perfectamente, que toda ira y pasión es contra la razón. Haz el bien sin esperar nada. Algunas personas, cuando hacen un favor, siempre buscan la oportunidad de cobrarlo. Y otras no, pero aún así son conscientes de ello, y lo consideran como una deuda. Pero otras no hacen ni eso. Son como una vid que produce uvas, sin esperar nada a cambio. Una persona no hace ruido por una buena acción, sino que pasa a otra como una vid, a dar uvas de nuevo en su temporada. Haz lo que debes. Haz lo que es tuyo hacer, lo demás, que no te perturbe. Juzga solo lo que depende de ti. Pero si juzgamos solo aquellas cosas que están en nuestro poder, como buenas o malas, no queda ninguna razón para culpar a Dios o estar en actitud hostil hacia las personas. La belleza no necesita elogios. ¿Acaso la belleza necesita de algo? No más que la justicia, o la verdad, o la bondad, o la humildad. ¿Son mejoradas por los elogios? ¿O dañadas por el desprecio?
¿Es un defecto una esmeralda si nadie la admira? ¿O el oro, o el marfil, o el púrpura? ¿Las liras? ¿Los cuchillos? ¿Las flores? ¿Los arbustos? La fama es efímera. Así como las dunas de arena, amontonadas unas sobre otras, ocultan cada una la primera, así en la vida, los hechos anteriores son rápidamente ocultados por los que siguen después. La felicidad está en ti. Las personas buscan refugios para sí mismas, casas en el campo, playas y montañas, y tú también deseas mucho esas cosas. Pero esto es una marca de la persona más común, porque está en tu poder retirarte a ti mismo, cuando quieras. En ninguna parte, la persona puede encontrar un retiro más tranquilo o más libre de problemas que en su propia alma. La muerte no es un mal. De Platón, la persona que tiene una mente elevada y toma una visión de todo el tiempo y de toda la sustancia, ¿crees que le es posible pensar que la vida humana es algo grande? No es posible, dijo él. Tal persona entonces pensará que la muerte tampoco es un mal. La naturaleza es sabia. La naturaleza que gobierna el todo, cambiará pronto todas las cosas que ves, y de su sustancia, hará otras cosas, y de nuevo otras cosas, de la sustancia de ellas, para que el mundo sea siempre nuevo. La razón es común. Si la mente es común a nosotros, entonces también la razón, por la cual somos seres racionales, es común. Si esto es así, entonces también la razón, que ordena lo que se debe hacer o dejar de hacer, es común. Si esto es así, la ley también es común. Si esto es así, somos ciudadanos. Si esto es así, somos partícipes de una constitución. Si esto es así, el universo es una especie de república. La vida es breve. Piensa en ti mismo como muerto. Has vivido tu vida. Ahora, toma lo que queda, y vívelo adecuadamente. Lo que no transmite luz, crea su propia oscuridad. La vida es cambio. Todo está en estado de metamorfosis. Tú mismo estás, en eterno cambio y en putrefacción como corresponde, así es el universo entero. La vida es un sueño. Retírate a ti mismo. El principio racional que gobierna tiene esta naturaleza, que se contenta consigo mismo cuando hace lo que es justo y así asegura la tranquilidad. No te compares con los demás. Cuantifica el tiempo que gana la persona, que no mira lo que dice o hace su vecino, sino solo lo que ella misma hace, para hacerlo justo y santo. No te dejes llevar por la ira. ¿Estás enojado con el que tiene mal olor en las axilas? ¿Estás enojado con el que tiene mal aliento? ¿De qué te sirve esta ira? No te dejes perturbar. Nada puede afectar al alma. No tienen acceso a ella, no pueden moverla ni dirigirla. Es movida y dirigida por sí misma. Toma las cosas que tiene delante y las interpreta como le parece. No te inquietes por el futuro. No dejes que el futuro te perturbe. Lo encontrarás, si tienes que hacerlo, con las mismas armas de la razón que hoy te arman contra el presente. No te quejes. No es correcto quejarse de las cosas, porque no les importa. No temas al cambio. ¿Hay alguna persona que tema al cambio? ¿Por qué puede suceder algo sin cambio? No te preocupes. No hay persona tan afortunada que no tenga junto a ella, cuando esté muriendo, algunas que se alegren de lo que va a suceder. No temas morir. No es la muerte lo que una persona debe temer, sino que debe temer no comenzar a vivir nunca.
Obra correctamente. Si no es justo, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Recuerda que eres mortal. No vivas como si tuvieras años infinitos por delante. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras esté en tu poder, sé una buena persona. Sé dichoso. Conoce la alegría de la vida, amontonando buenas acciones sobre buenas acciones, hasta que no aparezca ninguna grieta o hendidura entre ellas. Supérate cada día. Encuentra tiempo para aprender algo bueno y deja de ser incongruente. Tenlo presente. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Todo se olvida. Todo es efímero, la fama y los famosos también. Vive. Vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, entonces no les importará lo devoto que hayas sido, sino que te darán la bienvenida en función de las virtudes por las que has vivido. Si hay dioses, pero injustos, entonces no deberías querer adorarlos. Si no hay dioses, entonces te habrás ido, pero habrás vivido una vida noble que vivirá en la memoria de tus seres queridos. Vete pues, satisfecho, pues también está satisfecho quien te libera.